Bienvenido a Brutal Wolfenstein. Hoy les enseñaré cómo instalar y configurar Brutal Wolfenstein en nuestro dispositivo Android con Delta Touch. Así que sean bienvenidos a este canal Cerote. Así que comenzamos con el tutorial. Para empezar vamos a irnos a la tienda de aplicaciones y vamos a buscar la aplicación Delta Touch. Esta aplicación es completamente de paga, hay que comprarla, pero créanme que vale totalmente la pena. Mientras esperamos que se descargue, nos vamos a ir a el siguiente enlace. Brutal Wolfenstein 3D es un mod que salió en el año 2014 y que está inspirado en Brutal Doom. Nosotros nos iremos a la parte donde dice archivos y vamos a darle a descargar la última versión, que sería la 7.0. Ustedes le dan donde dice descargar y yo no la voy a descargar porque ya la tengo descargada. Pesa 299 megabytes. Y ya terminando la instalación de Delta Touch y nomás termina, le damos iniciar. Para empezar dentro de la aplicación Delta Touch, lo primero que vamos a es a darle los permisos de almacenamiento y vamos a seleccionar la carpeta donde vamos a dejar nuestras modificaciones y nuestro mod Brutal Wolfenstein. Entonces yo lo voy a seleccionar en la raíz de la carpeta y vamos a crear una carpeta nueva que se va a llamar Open Touch. Le damos permitir y listo. Pasamos rápidamente para el explorador de archivos. Yo les recomiendo EX Explorador, es la mejor opción. Me voy donde tengo las descargas, en mi caso en descarga. Como pueden ver, acá tengo el archivo doom2.wat. Este lo vamos a mover a la carpeta de Open Touch. Nos regresamos donde tenemos los archivos para descomprimir el mod. En mi caso yo voy a usar RAR y lo único que tenemos que descomprimir es el archivo .pk3. Bueno, no está de más decir que les invito a que se suscriban al canal, le den me gusta, lo compartan con sus amistades y disfruten para mientras unas modificaciones y más gameplay en este canal. Nuevamente el mod lo vamos a mover a la carpeta mods dentro de la carpeta Open Touch. Eso sería todo lo que tendríamos que hacer para correr el mod. Ahora solo tendríamos que configurar los controles, así que nos toca irnos para Delta Touch. Bueno, ya estamos dentro de Delta Touch. Lo primero que veremos es que ya tenemos Doom 2. Nos vamos donde dice mod y en el cuadrito amarillo aquí tenemos la modificación, le damos OK. Ahora toca jalar esta pestaña de la izquierda, le damos al engranaje y seleccionamos la última versión. Si se te laguea o te crashea, puedes bajarle. Yo recomiendo la última, mejor para una mejor experiencia. Bueno, toca verificar licencia y nos vamos. Vamos a pasar a configurarlo completo. Estamos por defecto, no tenemos absolutamente nada. Solo podemos cambiar armas y todo. Primero vamos a quedar con el botón de arriba, el engranaje que tenemos arriba en la parte azul, agregar botones y le vamos a agregar todo lo que pueden hacer. Vamos a agregar salto, agacharnos, la mira y este que será muy importante. Este será todo. Ustedes lo pueden ver hacia ahorita. Solo me olvidé el conocido que por aquí ahorita. Vamos por acá, por acá, pueden ver todo eso de conveniencia. Ok. El primer paso ya podemos saltar, agacharnos y todo. Luego vamos acá. Tenemos todo esto. Creo que son 6 nada más las opciones.
acá. Los botones. Vamos configurando. Opciones, controles. Y vamos a ir acá. Brutal Golf System configuración. Quick, patada. Acá. Deslizarse. Esta le vamos a dar por acá. Recarga aquí. Granadas por acá. Quick melee ataque de medio y flip up de abajo. Y eso sería toda la configuración de este mod. Agacharnos, saltamos, podemos lanzarnos, tenemos mira, tenemos melee, tenemos patada, recargar, podemos tener más y sobre todo queda bonito, eso sería todo. Voy a hacer un gameplay que también lo voy a subir, pero eso sería todo por esto. Vamos a pegar una probadita. Ya saben que todos los links, no olviden suscribirse. Todos los links están en la descripción. No olviden suscribirse al canal. ¿Qué onda? Podemos dar 2 armas. Eso es bueno. Sobre. Zona. Paso verde. Luego voy a hacer un gameplay completo. Esto es una pequeña prueba para hacer la instalación. Listo, muchas gracias, eso sería todo, hasta la próxima, bye.